Este es el kit astrológico número 4 de este 2025. Y hoy trabajamos con el ingreso del Sol al signo de Aries y con varios sentidos asociados a esos. Y trabajamos también mucho con la paradoja de que, a pesar de que el Sol entró en Aries, hay mucha energía ligada al agua. Todavía hay una presencia de Piscis muy fuerte durante este ciclo. Casi diría como si de pronto empezáramos a salir afuera y nos encontráramos con que esta laguna de la que salimos tenía una orilla y unos pocos metros después de la orilla hay al menos un charco. El agua vuelve, el agua insiste durante estos 15 días. Fundamentalmente de la mano de que dos planetas que están retrogradando en este momento, que son Venus y Mercurio, van a volver a entrar al signo de Piscis. Están en Aries, vuelven a Piscis. Mientras el Sol avanza por el signo de Piscis y Neptuno va a completar este tránsito del que venimos hablando tanto, que he hecho ya 2 videos hablando específicamente de Neptuno, uno más general, más social y otro más individual. Neptuno entra entonces finalmente al signo de Aries y entonces de alguna forma el lugar en donde están activos y prendidos los fuegos empieza a llenarse de agua. Y esto, en cualquier caso, lo que genera es que la temperatura del agua, emociones, en el código astrológico y en el código esotérico en general, se eleve. Entonces, ¿qué vamos a encontrarnos durante este periodo? Enojo, puede haber hasta rencor que reaparezca o que se inaugure, digamos. Pueden llegar a la conciencia viejos enojos. Es una época interesante para trabajar con nuestro hígado, tanto en el hemisferio sur como en el hemisferio norte. Debido al cambio de estación, es una buena época para hacer limpiezas. Y una limpieza del hígado nos permite descongestionar las emociones retenidas en este órgano. Pero más allá del consejo o de la mirada posible hacia ese órgano, quisiera traer en este episodio algunas palabras en relación a la retención de las emociones y a sus consecuencias en nuestra vida anímica. En particular me voy a centrar un rato en hablar del enojo. Ya hablé del enojo en otros episodios, venimos de mucho trabajo con lo ariano y seguiremos haciendo mucho trabajo con lo ariano en los últimos años y en este año en particular. ¿Qué pasa este año? Bueno, el ingreso de Neptuno en Aries, este domingo creo que es, bueno, el 30, y el ingreso después, más adelante, de Saturno en el signo de Aries. Si bien Saturno se mueve bastante más rápido que Neptuno, tarda más o menos 29 años y medio en dar una vuelta al zodíaco, es un planeta personal, pero ya de carácter social. Está más o menos 2 años y medio por signo. Entonces, muchas veces el tránsito de Saturno va a introducir cuestiones que vamos a sentir en una escala más social, más general, que van a tocar a cierto lugar del inconsciente colectivo o de ciertos flujos de información o de movimientos que van a suceder en una escala social. Entonces, tanto Neptuno como Saturno entrando en el signo de Aries van a poner sobre la mesa estos temas que los vamos a experimentar individualmente. Digo, la emoción del enojo se siente en un propio cuerpo, ¿no? Se siente en el cuerpo. Es algo que pasa por mí y que va a tener que ver, sin duda, con cosas de mi historia, de la memoria, de lo que pasé, de lo que viví antes, de lo que vengo de alguna forma arrastrando. Pero, a su vez, la forma de gestionar esas emociones, muy ligada sobre todo a Saturno, forma de gestionar es Saturno. La forma de gestionar nuestras emociones va a tener mucho que ver con nuestra sociedad. Va a tener mucho que ver con a qué nos dedicamos en tanto humanos en este momento concreto de la historia de la humanidad. Cómo gestionamos la relación con nuestro cuerpo, con nuestra agresividad, con nuestra fuerza. ¿Qué pasa con esto? Cada vez más es frecuente el uso de gimnasios por una gran cantidad de la población. Antes por ahí estaba un poco más reservado a deportistas que entrenaban o a personas que les interesaba mucho su estado físico y ahora cada vez más es algo que se extiende. Y cuando no es un gimnasio es el yoga o son otras prácticas que implican una actividad del cuerpo. Y esto es un cambio muy profundo en la forma de gestionar la relación con el cuerpo, con la fuerza y con la agresividad. Obviamente, al mismo tiempo, es un grado cada vez más creciente de sedentarismo. Cada vez más la vida moderna nos invita a estar quietos, a estar sentados. Cada vez más los trabajos nos llevan a una quietud que muchas veces va en desmedro de la salud física, pero también de la salud emocional y anímica. En la medida en que la quietud va creciendo en nuestra vida, vamos teniendo cada vez más fuertemente la pregunta de ¿qué hago con todos estos impulsos activos que habitan en mí?
Cosas que no se van a salir porque yo simplemente lo decido o porque ya no sea necesario. Hay algo de la construcción biológica, cultural y profunda de nuestro cuerpo que implica una gran cantidad de potencia. ¿Por qué sucede esto? Bueno, no sé, es un poco misterioso, parte del misterio de lo humano, parte del misterio de lo vivo, pero toda esa potencia, toda esa fuerza, toda esa energía vital llega a nosotros incesantemente y nos pide que hagamos algo con eso y que hagamos algo que nos atraviese el cuerpo. Y en cierto sentido, cuando todas las puertas están cerradas, hay un rencor que crece adentro. Algo de este rencor puede crecer porque hay una herida y un dolor no atendido, no trabajado, o hay una humillación que se repite y que es constante en mi vida, o porque no tengo espacio de salida. Y entonces la propia fuerza vital se crece adentro, se acumula adentro y va generando una cierta pudredumbre. Algo va empezando a oler mal adentro de mí. Y esto que adentro se acumula genera un rencor, genera un enojo, genera un malestar, genera una incomodidad que muchas veces se descargan hacia el mundo cuando ya no puedo más, a través del enojo, de la ira, del desprecio al otro, el desprecio a la vida, justamente porque no está teniendo cauce saludable en mí. Está bastante en boga hoy por hoy esta serie Adolescence, en donde vemos a un jovencito que tiene pocos espacios para desplegar todo lo que está aflorando en su cuerpo, ¿no? Esa entrada a la adolescencia, mucha energía que reaparece en nuestro mundo anímico y encuentra justamente una imposibilidad de desplegar algo de esta fuerza, se encuentra con el desprecio social y lo lleva al peor de los lugares. Pero en parte, este lugar individual al que este jovencito lleva su pulso vital a asesinar, eh, da cuenta de algo que socialmente estamos gestionando con torpeza. Hemos caído en un lugar en donde algo de esa fuerza vital pierde lugares de contacto con el mundo, lugares productivos, lugares vitales, lugares saludables, y en donde la sexualidad masculina y la fuerza de lo masculino no tienen prácticamente lugares legítimos y válidos de salida. Y esto en gran parte es por lo que hacen los varones con sus pulsos masculinos, que generan destrucción y daño, y que bueno, nada, la destrucción y el daño son cosas que hay que cortar y que hay que sacar de nuestro cuerpo social, porque la violencia, la destrucción y el daño no generan nada positivo, nada constructivo, nada saludable, es correcto, pero habrá que ver cómo socialmente generamos otros espacios en los que la propia fuerza vital y la propia energía masculina puedan construir otros contactos menos dañinos y menos nocivos. Es un poco imperioso, ¿no? Sumamente necesario. Algo de lo que trae este tránsito, tanto de Neptuno en Aries como de Saturno en Aries, puede llevar a nuestra vida concreta algo de esta pregunta. ¿Cómo logro darle salida a esta fuerza vital sin que le dañe a nadie, sin que destruya a nadie y también incluyéndome dentro de ese nadie? ¿Cómo hacemos para que nosotros, no generemos destrucción y daño al desplegar esa energía masculina, esa energía vital? La energía masculina sería un modo particular de esa energía vital, pero en el que está muy presente algo de esto de la salida, del poner, del hacer circular. Y si los varones tenemos un gran problema en relación a esto y un gran signo de pregunta en relación a esto, las mujeres claramente también, y por el mismo motivo. Nuestra organización social gestiona de cierto modo el pulso vital, en donde hay algo sobre represivo, en donde hay algo que ese pulso vital pareciera estar del lado de lo animal y de lo salvaje y por lo tanto del lado de lo que está mal. ¿Cómo se construye una moralidad en la cual mi propia energía vital no sea un problema, sea más bien un recurso, sea más bien una virtud, sea más bien una potencia? ¿Cómo logro desplegar ese otro modo de relacionarme con mi propia energía vital? Probablemente en estas épocas nos encontremos con problemas asociados a esos escasos espacios para desplegarnos, pero nos encontremos también con posibles soluciones. Soluciones que de alguna forma nos permitan reencontrar algo de esto interno con algo de esto externo, de modos saludables, vitales y potentes. Quiero decir, algo del enojo tiene profundamente que ver con una retención excesiva de un pulso vital al que no le puedo dar un buen destino. Y es, a su vez, una forma de gestionar esto retenido. También la depresión lo es. La tristeza es también una forma de gestionar la relación con esas retenciones emocionales.
La tristeza va hacia adentro, destruyéndome, y el enojo va hacia afuera, destruyendo al otro, destruyendo al mundo. O esto, descargándose con el mundo. Parte de la pregunta entonces que tenemos entre manos es qué hacemos con nuestros enojos. Por otra parte, los enojos son muchas veces una energía que nos permite cosas que son fundamentales en el orden, en la gestión de nuestro mundo anímico. Muchas veces el enojo aparece cuando yo no pude poner límites. Y dejo pasar, y dejo pasar, y dejo pasar hasta que exploto. ¡Basta! ¿No te das cuenta? Y por ahí a veces el otro no se da cuenta. Y el enojo no llegaría si yo pudiese previamente asumir que hay algo que el otro no está viendo. Muchas veces el problema es la propia concesión, que permite que una situación se sostenga a pesar de que yo no tener ganas de que se sostenga. Entonces, en la dificultad de poner un límite, y bueno, por complacencia, por tensión interna, por una propia inseguridad o por el motivo que fuere, yo no pongo ese límite, yo digo, che, no, mirá, esto no. Algo que no quiero que esté adentro va a estar adentro, va a estar en juego. Y esto va generando incomodidad y tensión. En muchas ocasiones el enojo aparece como un despliegue justamente de ese pulso vital que nos permite defendernos del avasallamiento. Cuando insisten, 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 algo del enojo puede aparecer para que el límite finalmente sea comprendido y entendido. Muchas veces también nuestra sociedad lo que hace frente a esto es castigar a quien se enoja. Esto pasa especialmente respecto de las mujeres, ¿no? Qué loca esta, cómo se enojó. Y hay que ver, pues muchas veces lo que estaba pasando es que no había un registro del no del otro, y en ese no registro del no hay un avasallamiento que se sostenía y se sostenía. Y la reacción puede parecer desproporcionada, sobre todo si no tenemos en cuenta ese avasallamiento. Muchas veces no es que el otro sea un loco o una loca por sobrereaccionar, sino es que no estamos dándole dimensión a lo que está sucediendo. Si yo niego que te estoy pisando el pie, me va a sorprender que te enojes cuando te cansaste de decirme saca tu pie de arriba de mi pie. Entonces, te enojaste, ¿qué te pasa? Calmate. No, me estabas pisando, hace mucho tiempo me estabas pisando. Entonces, muchas veces hay algo del enojo que también visibiliza cosas que están escondidas, cosas que están solapadas, cosas que están guardadas en un lugar, en un código que las invisibiliza. Y a partir del enojo, a partir de la furia, pueden volverse visibles. En muchas ocasiones, nuestro código social nos impone un lugar de retracción y de autosometimiento, por decirlo de alguna forma, que se vuelve muy incómodo y muy doloroso. Y desde esa incomodidad y desde ese dolor, en muchas ocasiones, termino gestando un volcán que hará erupción, muchas veces de la peor manera o de formas muy torpes e incómodas que resulten dañinas para mí y para los demás. Ese volcán que hace erupción no solo lastima hacia afuera, sino que también se lastima a sí mismo. No quiero decir con esto que seamos compasivos con quienes lastiman o con quienes dañan, sino que entendamos que en eso no gana nadie. Nadie obtiene una ventaja o un beneficio de poder lastimar a otra persona o de descargar su agresividad de una forma torpe con personas a las que ama. Hay algo ahí que está roto en el tejido individual y en el tejido social. ¿Hasta cuánto se podrá recomponer? No lo sé. ¿De qué forma? Menos todavía. Pero sí es importante entender que en la violencia y en la agresividad no hay nadie que gane. Y distinguir, hacer una distinción fundamental en el lugar que ocupa simbólicamente esa fuerza en relación a la relación de poder en la que está inscripta. No es lo mismo la violencia de quien está en una posición buscando una liberación que la violencia de quien está en una posición dominante sosteniendo su lugar de dominación. No es lo mismo en términos simbólicos, en términos psíquicos, en términos emocionales. No es lo mismo porque en un lugar garantiza un desenfreno y despliega un desenfreno y en el otro lugar busca poner un freno. Justamente acotar algo que está siendo excesivo y por lo tanto destructivo. No por una cuestión de decir, ay, arriba los humildes y los pobres, que se defienden. No, es una cuestión simbólica y psíquica que la traigo mucho en términos de lo individual, más allá de las posiciones políticas que podamos tener. Cuando yo despliego una agresividad, una fuerza, una violencia, un enojo desde un lugar de dominación, lo que estoy haciendo es aprovechar esa posición para someter al otro y para hacerle pasar por el cuerpo una descarga de lo propio que yo no estoy pudiendo asumir de una forma saludable.
No pasa lo mismo cuando es al revés. Cuando es al revés, insisto en esto, el enojo muchas veces sostiene un límite. Basta, me cansé, me harté. En ese sostener el límite hay algo saludable que reinstala un equilibrio posible desde donde se puede desplegar la energía vital de una forma saludable y constructiva. ¿Qué está faltando al que desde un lugar de poder somete, daña y destruye al otro? Un límite. ¿Y qué repone quien finalmente dice, che, pará, me estás pasando por arriba, basta? Repone un límite. Y en esos límites no solo se construye una vida más saludable, más armónica y una mejor relación con la propia fuerza vital para quien pone el límite, sino también para quien recibe el límite. Es necesario ese límite para la preservación de la vida. Cuando la vida propia está sintonizada con ciertos principios de cuidado de la vida, de preservación de la vida, la experiencia es mucho más gozosa que cuando la propia vida se dedica a destruir lo vital. La destrucción de lo vital produce una sensación de dolor, de incomodidad, de tensión, que yo puedo asumir, trabajar, procesar, digerir, o que yo puedo acomodar de alguna forma en un esquema de vida que, por ejemplo, sobreculpabilice al otro, que, por ejemplo, esto genere escenas permanentes de descarga de una violencia y de una agresividad. Porque vuelvo, ¿de dónde surge ese enojo? ¿De dónde surge esa violencia? De la imposibilidad de darle un buen destino a la propia energía vital. Y cuando hay algo de no poder reconocer que la propia vida está yendo contra la vida, que justamente no me deja un buen espacio de descarga y de despliegue de esa energía vital. Entonces el límite no solamente mejora mi propia calidad de vida, sino que también trae algo saludable al lazo social. Llegamos un poco a algo muy interesante en esto que después vamos a retomar cuando trabajemos con Saturno entrando en Aries. Puede que haga un especial también sobre ese tránsito, que tiene que ver con esa relación de la regulación y el pulso vital. Esa regulación nos permite darle un carácter humano a ese pulso vital. Y humano va a cambiar, ¿qué quiere decir humano? A lo largo del tiempo, en las diferentes generaciones, obviamente en distintas etapas de la humanidad, lo que concebimos como humano. Y por lo tanto la forma de gestionar esos impulsos vitales cambia a lo largo del tiempo, tiene cambios culturales muy profundos. En algún momento ese pulso agresivo tenía que ver con, no sé, salir a cazar, en otro momento con la guerra, en otro momento se aprovechaba mucho a nivel social ese pulso de agresividad y iban los soldados a pelear. Y hoy que la guerra toma otra dimensión, que se hace mucho a través de drones, que se media mucho con otras tecnologías, obviamente sigue habiendo soldados, sigue habiendo pueblos en guerra, pero es mucho menor y es mucho menor esto, el entrenamiento militar en las sociedades va bajando cada vez más. Digo, acá en Argentina el servicio militar obligatorio, que deja de existir en los 90, no es sino síntoma de toda una humanidad que va un poco en esa dirección. No sé si en una dirección pacífica y armónica y amorosa, pero sí en una dirección en donde las guerras van a requerir cada vez menos el pulso agresivo de quienes combaten esa guerra. Me parece que está habiendo una deriva hacia un lugar como mucho más frío, calculador y estratégico que hacia un lugar de descarga de agresividad. Lugares sociales de descarga de agresividad, el fútbol, ¿no? En esta cosa de representación social de dos bandos enfrentándose, te gano, me ganás, y después en sus derivas más lumpen de gente tirándose piedras. Fíjense cómo aparece una regulación social para inhibir esos espacios de descarga, obviamente torpes. No estoy a favor de que todos los domingos nos tiremos piedras cada vez que juegan los equipos de la B, sino que digo, fíjense cómo aparece ese pulso de agresividad y cómo aparece una regulación social para inhibirlo. Listo, no vas más de visitante. No podés ir de visitante, te quedás solo. Todos los partidos va la hinchada del local, nada más. Cuando vas de visitante no tenés hinchada, cuando juegas de local va tu hinchada. Entonces aparece esta regulación social para acotar justamente una descarga de ese pulso vital que está fuera de lugar, que está desenfrenada, que no se puede regular. Bueno, se acorta, se corta. Entonces la gran pregunta con el pulso vital es ¿cómo le doy un marco de regulación o cómo lo bloqueo? El bloqueo puede funcionar en tanto y en cuanto haya espacios en donde sí se le dé lugar a ese pulso vital agresivo. En una gran medida esta semana nos va a traer una revisión sobre esas regulaciones y nos va a traer también una mirada muy retrospectiva respecto de
lo que fuimos haciendo con esa agresividad a lo largo de la vida y seguirá este proceso de el registro y la memoria de la agresividad que nos marcó en algún punto de la historia, ¿no? ¿Qué nos pasó en el cuerpo en relación a esa violencia y cómo influye eso todavía, cómo está todavía activa esa memoria respecto de cómo yo despliego la propia fuerza y la propia agresividad? Y específicamente en este episodio, y podría decir que en esta semana, el enojo va a ser una de las cosas que va a aparecer y que se va a desplegar. Es interesante pensar que hay en ese enojo un pulso vital que no ha encontrado su cauce o que se ha encontrado con humillación, con maltrato, con desprecio, con rechazo. Ese pulso vital rechazado muchas veces se guarda adentro y en esa retención aparece en algún momento del camino el enojo. Esto, no sé, estoy manejando el auto y uno me quiere pasar medio mal y me agarra una ira enorme. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué se mueve ahí? ¿Qué me está trayendo este otro que invade mi espacio, que hace una maniobra torpe, que va lento y no me deja pasar? ¿Qué me traen esas informaciones de lo concreto? ¿No? Voy en el subte y uno va todo apurado, me choca. Estoy caminando y alguien, no sé, pasa a hacer, me salpica la típica escena de lluvia en donde está lloviendo ahora. Pasa el auto y me salpica, o piso la baldosa y salta el agüita. Todas cosas muy ajenas a mi realidad del monte cordobés, pero muy gráficas para pensar esos pequeños episodios de la vida cotidiana que pueden gatillar una enorme descarga de enojo y de tensión que teníamos guardada, que teníamos retenida. A veces son enojos en proporción a algo que pasa, ¿no? Alguien viene, no sé, me pone en peligro y me enojo con esa persona porque hizo algo que me puso en peligro. Fue un gesto agresivo, provenga del descuido, provenga de la voluntad, hubo un gesto que me agredió y entonces algo mío reacciona más o menos en proporción. Claro, esto siempre y cuando no me ponga a destruirle el auto porque me encerró, ¿no? Digo, ese pulso agresivo que sale en proporción del que entra es saludable en tanto esto esté en proporción y en respeto de lo que se puede hacer a nivel legal, ¿no? Mientras esté dentro del Código Civil, el Código Penal, está bien esa posible descarga de decir, pará, ¿qué haces? ¿No? Me enojo, grito y descargo esa agresividad que recibo desde la imprudencia del otro o desde la voluntad del otro de pasarme por arriba. Pero en fin, es interesante pensar que en muchas ocasiones la dificultad de regular de una forma saludable ese pulso vital, dándole lugares de salida, lugares de descarga, lugares de producción y de creación, tiene que ver con que en muchas ocasiones hay cosas de la memoria y de la historia que sobreinhiben, que esto me impiden tener un dimmer de mi fuerza vital y es un bloquear, abrir y cuando abro genero escenas en donde la conclusión que yo certifico es, no, ves que no tengo que sacar nada, porque saco y destruyo todo y hago todo mal y me dañan y me lastiman, está todo, es pésimo hacer esto, chum. Entonces es el switch, sino en donde sí muchas veces simplemente confirma que no es posible abrir. Entonces la instalación de un regulador, ¿no? De una especie de ecualizador en donde la potencia vital pueda encontrar formas de salir que sean armónicas y que sean saludables, muchas veces tiene que ver con gestionar algo de la memoria y de la historia. Con gestionar, no con gestionar. Porque justamente está congestionado, ¿no? Esta congestión interna muchas veces requiere escenas puntuales de descarga que por ahí no van a ser cómo voy a vivir el resto de mi vida. Quiero decir, capaz que necesito hacer un mes de boxeo y cagar a trompadas una bolsa y después pasó ese mes, me calmé, saqué un montón de energía afuera y de pronto con Tai Chi estoy bien. Porque por ahí no tengo el Sol en Aries, Marte en Aries, una energía escorpiana enorme, sino que, bueno, soy pisciano, soy virginiana. Algo de esto que encuentro por ahí en el yoga me es satisfactorio y me es suficiente para mantener una cierta regulación cotidiana de ese pulso de agresividad y de fuerza descargándose y trayendo escenas de mayor vitalidad a mi vida. Pero en muchas ocasiones es algo de la memoria lo que está retenido. Entonces aparecen escenas de descarga que pueden tener que ver eso, con grandes enojos con personas, con situaciones puntuales en las que yo logro toda esta congestión interna desagotarla. Algo de ese camino, algo de esa búsqueda en general trae algo profundamente saludable. Nos invito a registrar a dónde están esas sobrecargas, esas congestiones y a ver cómo las gestionamos, a ver cómo les damos salida. Eso necesita poder salir.
¿Cómo logro enmarcar, encauzar algo de esto para que efectivamente esto pueda salir? Por último, quisiera asociar el enojo con la fase del duelo que muchas veces implica atravesar el enojo. Esto, enojarnos con la persona que se fue, que se murió, enojarnos con nuestra expareja, que ya no... Es un pulso vital y saludable que nos permite sacar afuera algo de ese objeto que tenemos adentro, ¿no? En el vínculo con el otro yo me armo una realidad anímica interna de ese otro tiene un lugar adentro mío que cuando se va necesito desarmar, reelaborar algo de esto interno. Entonces el enojo muchas veces nos permite hacer algo de esto. Basta, afuera, salí de acá adentro, ¿no? Entonces sacar de adentro esa introyección del otro como un objeto interno, como una imagen interna, como una representación emocional interna. Esta posibilidad de sacar afuera al otro a través del enojo permite muchas veces la consecución del duelo, porque justamente cuando no logro sacarlo de adentro, muchas veces siento que yo me morí, o que yo me estoy muriendo, o que yo voy a desintegrarme y a desaparecer. Y esto muchas veces cronifica la melancolía. Yo soy lo que está muerto, yo soy lo muerto, yo tengo lo muerto, algo de eso muerto está dentro mío, no lo pude sacar afuera. La conquista del enojo es muchas veces un punto fundamental en los procesos de duelo y de tramitación de lo que hemos perdido. Me enojo con Dios, me enojo con la vida, me enojo con el mundo por haberme traído esta pérdida. En ese enojo entonces algo puede tramitarse y cursarse. Esto revela, varias cosas que dije hoy, pero el enojo es una parte importante de nuestro mundo anímico y de nuestro mundo emocional. Que tenga un buen lugar es algo que nos permite una vida emocional saludable, una vida social saludable, una relación con el mundo, rica, interesante y esto sobre todo sana. Es necesario, es importante y es parte. No es algo que podamos sacar del todo de nuestra vida. En particular, personas que tienen a Marte en un lugar importante en su carta, Sol en Aries, Sol en Escorpio, Luna ascendente en estos signos, muchos planetas en estos signos, tienen una gran pregunta acá: ¿qué hacen con el enojo? ¿Qué hacen con el rencor? ¿Qué hacen con el malestar? ¿Qué hacen con la furia y la fuerza? Pero es una pregunta transversal a todos los signos porque en algún lugar de nuestra carta está Marte, que cuando no logra obtener un lugar de salida próspero, lo que sucede es que no le abre espacio a nuestro Sol. Y si este propio Sol no tiene espacio, vamos perdiendo vitalidad, vamos cediendo alegría, ganas de vivir, etc. ¿Y ustedes qué hacen con el enojo? Déjenlo acá en los comentarios que les leo y charlamos un poco también con el resto de la comunidad. Bueno, para cerrar este episodio, como siempre, abordo un poco los tránsitos de los próximos días. El 26 de marzo vamos a tener un ingreso de la luna negra al signo de Escorpio. Me dan muchas ganas de hablar de esto, es un punto sobre el que yo investigo muy profundamente, pero hoy no fue el día, no sé por qué, hablé de otras cosas. Algo de lo que trae este tránsito es cierto pasaje por la conciencia del nivel de exceso que implica la relación con lo sexual. El vínculo con nuestra sexualidad implica encontrarnos con algo más grande que nosotros, que nos excede, que nos toma, que nos atraviesa, y en este periodo de 9 meses en el que la luna negra transite el signo de Escorpio, viviremos algo de esta relación profundamente transformadora con la sexualidad, con la muerte, con el cuerpo, con el poder. Voy a dedicarle un poco más de espacio en otro episodio de este podcast a este tránsito de la luna negra que ingresó al signo de Escorpio. El mismo día, el 26 de marzo, hay una cuadratura de Marte que está en el signo de Cáncer con Quirón en Aries, que es un punto de eclosión, ¿no? Explota el granito y vemos la pus de estas memorias en relación a la violencia. Este contacto con las memorias de violencia tiene mucho que ver con este tránsito de Marte por el signo de Cáncer, y la posibilidad de que algo de eso se drene, se libere y lo dejemos ir, nos trae una liberación muy profunda de esa propia vitalidad que muchas veces encerramos a causa de estas memorias. Mucho de lo que traigo en relación a lo que vivimos con lo que está pasando con Aries y demás está en el marco de Quirón en Aries, que habla muchas veces de las violencias y la memoria de violencia, la herida en relación a las memorias de violencia individuales, familiares
y sociales, ¿no? Las tres capas. Esto un poco que les decía, el 23 de marzo reingresa Venus, que está retrogradando al signo de Piscis, hace contacto con Neptuno en ese reingreso. El 29, Mercurio, que también está retrogradando, reingresa a Piscis haciendo contacto con Neptuno. Entonces hay algo muy fuerte del agua volviendo, y en el marco general del Sol transitando Aries y Neptuno a punto de entrar en Aries, hay una pregunta acá fundamental que tiene que ver con algo de esto que pasa en la memoria. Digo, obviamente, porque Venus y Mercurio también vuelven de Aries hacia Piscis. Entonces la pregunta es un poco, ¿qué pasó? ¿Qué pasó en el pasado? ¿Qué viene sucediendo? ¿Qué hay en el pasado que me permite o me inhibe la posibilidad de que yo salga hacia adelante, hacia el futuro, hacia la propia vida? ¿Con qué? ¿No? Algo de esa revisión. ¿Cómo es ese pasaje entre el adentro del agua y el afuera del fuego? Entre lo interno, lo emocional, lo sensible y la fuerza que puede permitirme expresar y producir en el mundo. ¿Qué relación hay ahí? Y en particular, la pregunta que trae este tránsito es esa relación entre lo individual y lo colectivo. ¿Hasta dónde el nosotros tiene que ver con el yo? ¿Hasta dónde yo me inhibo por pertenecer? ¿Hasta dónde lo que soy expresa este lugar de pertenencia? ¿Hasta dónde el yo es expresión de un nosotros y hasta dónde nosotros apaga, aplaca y se come a ese yo? Algo de esta relación, ¿no? De lo saludable entre la pertenencia y la individuación. Esta pregunta, ¿no? En el borde de estos tránsitos. Bueno, el 30 de marzo Neptuno entra en Aries, tienen 2 episodios especialmente dedicados a este tránsito, los pueden ver si quieren comiendo pochoclos el mismo 30 de marzo. El 1 de abril hay una conjunción entre Venus y el nodo norte en Piscis que puede traer, es una conjunción que ya sucedió, será la segunda, va a haber una tercera después cuando Venus se ponga directa. Y hay todo un trabajo para ver qué relación hay entre mi deseo, mi relación con la materialidad, mi relación con el otro y lo más profundo de mi espíritu. Hasta dónde tanto lo vincular como la dimensión de la materia me trae a lo concreto preguntas que son profundamente propias, profundamente espirituales, como de lo profundo de la propia esencia. Y lo mismo va a suceder con Mercurio, que me lleva a revisar cuánto mi pensamiento está en consonancia con algo de lo que yo siento en lo profundo de mi mundo interno y cuánto mi pensamiento sirve para disfrazar y para esconder lo que yo pienso y lo que yo soy. En muchas ocasiones pensamos no para entrar en relación con el mundo, sino para protegernos de él. Yo pienso para reasegurar que lo que creo sigue estando bien, no para poner en cuestión una fe que durante un tiempo puede servirme, pero que después también puede atraparme. Entonces este tránsito de Mercurio retrogradando puede traernos mucha confusión, cierta angustia, en parte porque nuestros modos de pensar el mundo pueden estar entrando en tensión y pueden estar siendo incomodados por la realidad. El 4 de abril va a ser el día que Mercurio toque el nodo norte y el mismo día hay un trígono entre Marte y Saturno, que de nuevo trae un poco la pregunta sobre la regulación de los pulsos vitales y sobre cuánto esta regulación tiene que ver con la memoria y con la historia, ¿no? Son como momentos específicos en donde algo de lo que hablé en este episodio puede tomar una forma concreta. Además, esta relación entre Marte y Saturno anima mucho a poder darle una materialidad concreta a algo de los procesos emocionales que venimos viviendo, llevando quizás a cambios en nuestros vínculos, a cosas que, che, mirá mamá, tal cosa, che, papá, esto. Y cambiando un poco la regulación de esos vínculos tan elementales y tan basales. Y al revés, ¿no? Hijo, mirá, viene pasando esto y esto hasta acá, mirá, vamos a hacer así de acá en adelante. Como algo de una reestructuración posible en el adentro que me deje otro lugar y que deje otro lugar también a mis hijos, ¿no? Un cambio profundo en la relación con la familiar. El 6 de abril vamos a tener un trígono entre Venus y Marte, que el 7 Venus hace conjunción con Saturno, entonces estamos ahí. Un poco también Venus está participando del tránsito que les mencionaba antes, va a estar muy cerca de Saturno y un poco entre los dos le hacen un aspecto a Marte, enfatizando algo de esto que traía de darle un contenido como real y concreto a cosas que venimos procesando emocionalmente. Esto, empieza un espacio terapéutico, hago un movimiento en mi casa y en mi rutina de vida que me permite que las cosas empiecen a suceder de otro modo. También se suma Mercurio a este tránsito.
Entonces están ahí los tres planetas personales, perdón, entretejidos muy profundamente con Saturno y trabajando mucho con el mundo anímico, con el mundo emocional. En particular, Mercurio y Venus en esta retrogradación hacen todo un proceso emocional bastante profundo. Entonces, es interesante que tratemos de darle espacio a estos procesos emocionales y que podamos tomar decisiones concretas y tangibles que cambien las circulaciones al interior de mi hogar, que cambien las circulaciones en mi vida cotidiana, en mi vida íntima, que cambie, por ejemplo, también una regulación de poder salir un poco más, poder dejar entrar a alguien un poco más, como salir de lugares de reclusión y de encierro, ¿no? Esto, verme con una amiga que hace tiempo que no veo, hacer alguna otra actividad nueva, incorporar algo que implique lo grupal, de alguna forma salir. Esto depende de cada quien, ¿no? Habrá personas en donde por ahí la gran conquista es decir, che, no, hoy necesito quedarme solo, sola. Entonces, un poco esto, la regulación no es universal y para todo el mundo, sino que tiene mucho que ver con la posibilidad de registrar que necesito agua y de alguna forma satisfacer esa necesidad. Y de revisar cuánto yo puedo acceder a eso que necesito, al registro consciente de eso que necesito, y cómo le doy satisfacción emocional a estas necesidades emocionales. Satisfacciones concretas y reales, ¿no? Esto del tipo, che, me siento sola, necesito salir. Che, me siento abrumada por tanto contacto social, necesito quedarme. Como ese registro. Con un poco más de nitidez, quiero decir, muchas veces decimos, ay, no, qué abrumado que estoy, no quiero salir. Y de fondo lo que está pasando es que siento mucha inseguridad o hay algo que está retenido. Entonces esto, una serie de tránsitos que traen mucha conciencia sobre lo que pasa en nuestro mundo emocional y nos llevan a la incorporación de nuevos recursos y de nuevas estructuras emocionales en donde algo de lo que necesitamos, sentimos y somos pueda ser alojado y recibido. Todo este proceso muy fuertemente, sobre todo hasta el 7 de abril, en donde Mercurio se va a poner directo, y algo de todo esto que fuimos reelaborando adentro empieza a poder ser dicho, ser puesto en palabras, ser nombrado. Espero que tengan suerte en estas semanas, que todos estos procesos les lleven a buenos lugares y que nos sigamos encontrando en la próxima emisión de este podcast que va a ser la semana que viene. ¿De qué hablaré? No lo sé, pero de algo que no son los tránsitos de la semana. No se olviden de ponerle me gusta a este video, de comentarlo, de suscribirse y todas esas cosas que dicen todos los youtubers. ¿Por qué no las voy a decir yo, no? Que estén muy bien, nos seguimos encontrando.